Hola, querido hermano César, un fuerte abrazo fraternal en Cristo Jesús para ti y para todas las personas que acompañan el presente video en el cual voy a hablarles de lo que está pasando en Italia en esos últimos días. Por ello he preparado un comunicado que voy a leer. Para los que no me conozcan, me llamo Marco Nisida, soy italiano y más adelante en este video os hablaré un poco más de mí, pero como el tiempo apremia, hablaré antes de lo más importante, porque a partir del 9 de marzo 2020, la Conferencia Episcopal Italiana, acompañando el decreto ministerial del mismo día, ha impuesto el cierre de todas las iglesias en todo el territorio nacional italiano y el cierre de todas las funciones religiosas, decretando en la práctica la suspensión de todas las santas misas y la suspensión de la celebración de la comunión eucarística. Por lo tanto, ya no podemos comulgar. No podemos comulgar de ninguna manera y en ninguna parte de Italia. De hecho, nos han quitado el pan que da la vida. Nos han quitado el pan que da la vida. Como si unos simples hombres, sin importar su jerarquía, pudiesen decidir cerrar el culto a nuestro Señor Jesucristo el Altísimo, o suspender su promesa redentora, o incluso suspender temporalmente el tercer mandamiento. Y naturalmente se me vienen estas palabras de Daniel a la mente: abolición del sacrificio perpetuo y abominación de la desolación. No puedo expresar en este video la terrible desolación que he vivido en el espíritu al no poder ya comulgar a diario, y ni tampoco el Santo Domingo, viendo todas las iglesias cerradas. Ni puedo expresar lo que he vivido en el espíritu al ver viejitas morir al lado por causas naturales en total abandono y por el descuido impuesto por quienes desde las iglesias nos habían prohibido ir a asistir a los enfermos. Imagínense, obviamente, que ni siquiera en el caso al cual he asistido personalmente se han celebrado los rituales funerarios ni la extrema unción, porque la total supresión de todo ritual católico es la nueva norma. El total abandono, la total desolación, el desierto espiritual, la deshumanización más completa, la falta de humanidad y la destrucción del espíritu cristiano de hermandad. Entonces, en Mateo capítulo 16 dice Jesús: entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os hago notar, además, que es la primera vez en la historia de la cristiandad que se suprime el sacrificio perpetuo y que la jerarquía de nuestra Santa Iglesia reacciona de una forma tan cobarde y anticristiana. Considerar, de hecho, que en pasado, incluso con la peste negra bubónica, todo tipo de calamidad natural, pandémica, guerras mundiales y todo lo acontecido en tantos siglos, ciertamente peor de lo actual, jamás se habían consideradas medidas semejantes a las de hoy. Más bien todo lo contrario. Los papas del pasado habían intensificado las santas misas, aumentando la frecuencia de las celebraciones eucarísticas y las procesiones y las oraciones por el perdón de los pecados y para pedir gracias del cielo. La jerarquía eclesial actual, en cambio, propone y ha hecho así el cierre de Lourdes y de sus aguas milagrosas benditas. Os hago además notar que ya desde el miércoles de ceniza aquí en Italia se había obligado a los fieles a comulgar de pies y en la mano, cometiendo sacrilegio. Se habían vaciado todas las iglesias de agua bendita y se había suprimido el seño de la paz. Justamente al comienzo del periodo cuaresmal, el miércoles de ceniza. ¡Qué casualidad! Obviamente los fieles y auténticos seguidores devotos a Cristo Jesús habían seguido comulgando de rodillas y en la boca, como es debido. Y dejadme decir en toda sinceridad que en el pueblo italiano, tristemente, tengo que dar testimonio de ello, a menos de unas cuantas excepciones raras, ya no hay casi ninguna traza de fe sobrenatural en Cristo Jesús. Me duele mucho admitirlo. Y por lo tanto, todas estas desoladoras medidas del cierre religioso han sido acogidas con complacencia por parte de la gran mayoría, incluso de aquellos pocos que aún se hacen llamar católicos. Y me perdonaréis si me tomo un poco de agua. Pueden además entender la emoción de tener que decir estas cosas. Realmente es un video doloroso, por lo tanto pido perdón por mi cara y por la seriedad, pero pues creo que en este momento es correcto tener esta sensación de desolación porque tenemos realmente que orar mucho y rezar muchísimo.
Además, en Italia, con el pretexto de la emergencia pandémica, se está gestando en la práctica la cesación y la supresión de los derechos civiles democráticos básicos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, previstos y garantizados por la Constitución italiana. Pero al suprimir el sacrificio perpetuo y al negar a todo el pueblo de Dios el Santísimo Sacramento, ya no me sorprende nada, ya que si han decidido unilateralmente tener la absurda soberbia de apagar el sol que ilumina el universo, o dicho de otras palabras, bloquear la sangre divina que sostiene la vida de todo el universo, ¿qué es lo que no estarán dispuestos a hacer a continuación para cumplir con los planes del demonio? Todo mi país, Italia, está puesto bajo cuarentena. Y el mensaje constantemente promovido con cierta agresividad por parte de todos los medios y las agencias ministeriales es quedaos en casa, quedaos en casa. Y de hecho estamos todos presos, al igual que con arrestos domiciliares. Y solamente es posible salir por motivos de comprobada necesidad básica, es decir, comida, farmacia, hospital. Y mientras antes aún parecía que se pudiera ir al trabajo, a medida que pasen los días, estamos asistiendo al cierre piloteado y sistemático de todo el complejo sistema del empleo, ya que por el pánico, los mismos ciudadanos que aún trabajaban incluso en el proceso productivo, sin el cual el país no puede funcionar, están comenzando a realizar paros espontáneos por miedo a infectarse y los demás se están poniendo en baja voluntaria o forzada. No voy a entrar en los méritos de esta renombrada pandemia mortal, ya que cualquiera con lógica y detenimiento racional puede ir a corroborar y estudiar por sí mismo los datos científicos y los datos estadísticos, comparando esta supuesta pandemia viral con todas las demás causas de mortalidad inherentes a todas las normales enfermedades y patologías a las que lamentablemente estamos acostumbrados y por la cual no se ha hecho mucho anteriormente por parte de varios gobiernos. Solamente voy a citar este dato oficial, que en Italia fumar causa 83.000 muertes al año y los estancos hoy en día siguen abiertos, pero las iglesias cerradas, y así cerrado también el culto a nuestro Señor Jesucristo. No voy tampoco a utilizar este precioso tiempo de vuestra atención para citar otras noticias que pueden ver en los periódicos por internet acerca de cómo todo este estado emergencial se está propagando e imponiendo en todo el mundo. El pretexto de esta supuesta pandemia mortal, de la cual no niego la existencia, ni tampoco la gravedad objetiva, ya que podría en efecto tratarse de una plaga causada por los pecados del mundo y que Dios permitiría para la purificación del mundo, decía, el pretexto de esa supuesta pandemia mortal está de hecho siendo instrumentalizada y gestionada a la manera de Machiavelli para imponer el nuevo orden mundial tan deseado por la masonería satánica, que al tenerlo ya todo controlado, finanzas, economía, educación, salud, militares, solamente necesitaba tomar control del Vaticano al fin de poder ejercer públicamente y visiblemente su dominio incluso en la esfera religiosa. Ahora tomaré otro vasito de agua porque se pueden imaginar, no es fácil hacer este video. César me dijo, por favor, haz un video porque es mejor que la gente te conozca, ya que vamos a hablar de cosas importantes. Y aquí voy brevemente a presentarme. Soy Marco Nisida, italiano, y hace unos pocos meses la divina misericordia del Redentor y Salvador Cristo Jesús nuestro Señor me ha sacado del mundo, después de que por la intercesión de la Santísima María Virgen de Lourdes se me hiciese el don de la gracia necesaria para convertir a este pobre pecador que soy yo, que durante más de 24 años había vivido en un estado de ateísmo, antirreligiosidad, paganismo y pecados mortales. Al ser una persona demasiado lógica, escéptica, racional, estudiada, científica, no podía creer, Dios me perdone, en aquellos que aún no podía medir ni estudiar de forma exhaustiva. Poco podía imaginar que después de más de 24 años intentando responder a las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y sobre la existencia del mundo, el mismo procedimiento lógico, racional, escéptico y científico me habría, mediante la gracia de Dios y su Santo Espíritu de verdad, proporcionado todas las evidencias comprobadas de la existencia de Dios, alabado sea, y de la realidad divina de nuestro Señor Cristo Jesús. A partir de esa conversión a la fe sobrenatural en Cristo Jesús, me volví un ferviente católico y defensor de la sana doctrina de Cristo, así como depositada y custodiada por el magisterio biblilenario.
Y contemporáneamente practiqué un camino de penitencia, arrepentimiento, purificación y santificación para volver en gracia de Dios y para vaciarme completamente del espíritu del mundo y alejarme de todo pecado, así como nos pide el Señor. Es como un moderno Saulo de Tarso. Esa conversión me ha completamente transformado. ¿Sabéis por qué estoy leyendo? Porque estoy el día de ayer y de hoy que estoy intentando hacer este video. He grabado horas y horas y horas, pero es imposible condensar tanta información en un video, en 2 videos, en 3 videos, en 4 videos. Entonces tuve que hacer esto porque de alguna forma Dios me dijo, me sugirió, pues es la única forma. Solo yo no podía, entonces esa es una ayuda también. Por lo tanto, perdonadme muchísimo si estoy leyendo, pero de esta forma puedo conllevar muchos significados, muchos mensajes en poco tiempo. Y vuestra atención es preciosa. Entonces decía que me volví defensor de la sana doctrina de Cristo, así como depositada y custodiada por el magisterio bimilenario. Y contemporáneamente practiqué un camino de penitencia, arrepentimiento, purificación y santificación para volver en gracia de Dios y para vaciarme completamente el espíritu del mundo y alejarme de todo pecado. Así como nos pide el Señor, que nos pide ser perfectos, que nos pide expresamente ser santos. Y hago un llamado a todo el mundo para que recemos a diario el Santo Rosario, para que hagamos penitencia y ayuno, para que doblemos nuestras rodillas a los pies de la cruz y recemos el rosario de las llagas dolorosas de nuestro Señor Jesucristo, para ofrecer nuestros sacrificios y sufrimientos por la salvación de las almas. Porque yo mismo soy testimonio de la inmensa misericordia divina, que por intercesión de la Santísima Madre de Dios, en mi caso fue a Lourdes, ha escuchado las tantas oraciones que otros hermanos y hermanas en Cristo, en la fe, habían rezado para mi propia salvación. ¿Qué sería de mí, pobre pecador, perdido sin Dios, si esas personas no hubiesen rezado día tras día para mi salvación? Entonces, la intercesión de nosotros en la comunión de los santos, la idea de poder realmente rezar, pidiendo perdón para nuestros pecados y también intercediendo por los pecados del mundo, no solamente es muy católico, sino que es algo muy deseado por Dios. Entonces hagámoslo en esos tiempos más que nunca, porque la oración y el Santo Rosario están asociadas promesas divinas increíbles y gracias de protección y de conversión. Así que recemos y oremos. Está bien lo de mirar los videos, documentarnos y entender dónde está la verdad y discernir, pero oremos todos los días. Voy por otro vaso de agua porque esto está poniendo realmente a prueba mi capacidad oratoria y se puede ver que es nula, ya que prácticamente estoy necesitando leer. Entonces, ahora volvamos rápidamente a lo que está aconteciendo en Italia y que siempre más acontecerá en todo el resto del mundo. Puede que en estas horas también haya comenzado ya en España. Abolición del sacrificio perpetuo y abominación de la desolación. Puede entenderse de 2 maneras, una visible y la otra invisible, es decir, una física y la otra espiritual. Está claro que de hecho la interrupción y la suspensión de la celebración de la comunión eucarística que se está comenzando a dar en todos los demás países como un efecto dominó o un efecto fotocopia, ha creado una desolación espiritual y a la vez una desolación visible porque todo un país, por ejemplo el mío y siempre más todo el mundo, a medida que pasen los días y todo esto siga extendiéndose, se podrá observar el desierto, iglesias cerradas y vacías, ciudades vacías, carreteras vacías, todo está hecho un desierto, una desolación. Y no es ninguna casualidad que todo esto acontezca justamente en el periodo cuaresmal, porque está escrito que en estos últimos tiempos la Iglesia de Cristo deberá imitar los pasos y los acontecimientos vividos por nuestro Señor antes de su segunda venida. Además, nuestro Santo Padre, Papa Benedicto XVI, está viviendo también junto a nosotros esta cuaresma, este desierto, esta desolación, este abandono, y la va viviendo desde mucho antes que nosotros, porque está aislado y es preciso rezar todos los días para su salud. Como César y Mauricio Saeta, a los cuales mi agradecimiento total, en los anteriores videos que os invito a mirar hoy mismo, han demostrado ya Dios es perfecto y mide toda profecía al segundo. Por ejemplo, la profecía inherente a la creación en un mismo y solo día del Estado de Israel en el siglo pasado había sido profetizada con perfección de día, ni día más ni día menos. Es evidente entonces, y ahora leeremos algo a continuación de gran importancia, que también lo que estamos pasando no puede ser una simple casualidad y que merezca mucho discernimiento. Y os pido rezar en vuestras casas hoy mismo para recibir ayuda por el Santo Espíritu de la verdad, el Santo Espíritu, quien es Dios, y así recibir confirmación en la fe de lo que vamos diciendo.
Hay que probar todos los espíritus, eso es importante. Decíamos entonces que la abolición del sacrificio perpetuo y la abominación de la desolación acontecen justamente en el periodo cuaresmal, que es el periodo de 40 días y 40 noches en la que Jesucristo, nuestro Señor, fue enviado al desierto por el Espíritu Santo para que ayunase y para que al final de ese periodo, cuando finalmente sintiese hambre, fuera tentado por el demonio. Y no puedo evitar sentir un susurro del alma que me dice: nosotros también estamos en el desierto, nosotros también estamos en el periodo cuaresmal, nosotros también estamos en esta desolación, en el mismo periodo de la cuaresma, con la desolación del desierto, juntos a nuestro pastor Benedicto XVI, y estamos como Jesús en ayuno del pan que da la vida, del preciosísimo pan eucarístico. Es decir, no podemos ya recibir el pan eucarístico que da la vida. Y como Jesús al final del periodo cuaresmal tuvo hambre, y es Dios, nosotros tendremos hambre porque no habremos podido consumir, recibir el santo pan de Dios que da la vida, el pan eucarístico. Entonces, ¿seremos tentados también nosotros por el demonio? Si tenemos que seguir los mismos pasos de Jesús, ¿seremos tentados por el demonio también nosotros al final de esta cuaresma? ¿De qué seremos tentados? ¿Seremos capaces de resistir la tentación con tanta hambre que tendremos tanto a nivel espiritual como a nivel material? Además, debilitados por todo el pánico y el miedo que estamos sufriendo. ¿Y por qué las homilías del falso profeta siguen hablando justamente en estos días de periodo cuaresmal, de que, como siempre, tergiversando las escrituras y causando confusión y ambigüedades, como si preparándonos para que después de este periodo cuaresmal tendrían que ser anunciadas cosas nuevas? Son preguntas legítimas. A ustedes las interpretaciones, yo me limitaré a indicar unos cuantos hechos, y qué casualidad que el periodo de cuaresma, es decir, el número de 40 días, se repita con insistencia en el periodo de cuarentena, a lo que estamos sometidos siempre de 40 días. Doy testimonio, además, de ciertas revelaciones privadas a las cuales no hay ninguna obligación de creer ni de dar crédito, según las cuales en este próximo abril 2020 tiene que acontecer algo muy, muy importante. Y me pregunto, más serio de lo que ya está ocurriendo, ¿qué va a poder pasar? Y luego me respondo a mí mismo, bueno, ¿cómo podría ser diferente si acabamos de apagar el sol eucarístico que calienta y da la vida a todo el universo? ¿Puede quedarse un tal acto de tan y total inimistad en contra de Dios y de la viva memoria de su salvífico sacrificio de amor impunido, o impune, no sé cómo se diga en español? Y ahora vayamos a leer las Escrituras, que es palabra de Dios. Vamos en Mateo capítulo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y aquí se acercaron los ángeles y lo servían. Vamos también en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 16, dice: el pueblo que habitaba en tinieblas, esto después inmediatamente de los acontecimientos que estamos mencionando, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Si nosotros tenemos que caminar, y vamos a ver justamente a continuación el Catecismo Católico al numeral 675, tenemos que caminar los mismos pasos que hizo Jesús, pues esa tentación tiene que realmente meternos en una posición de vigilancia.
porque podríamos ser tentados próximamente en pocos días cuando termine el periodo cuaresmal. Lo que está aconteciendo en el mundo es algo totalmente novedoso y es importante ir a las Escrituras. También notar esto, en Mateo 4, a partir del versículo 16, habla de esta luz. La luz obviamente que iluminaba el mundo era Cristo Jesús nuestro Señor, pero ahora mismo algunas personas en tantas escrituras proféticas de los santos y también apariciones marianas, se habla de la iluminación de conciencias. No digo más nada, solo digo pensemos, porque siempre es posible pensar y luego pedir a Dios para meter a prueba los espíritus. La idea del discernimiento por mediante la iluminación de las conciencias, esta luz grande, meditemos. Ahora vamos a ver la última prueba de la Iglesia, como está escrito en el Catecismo Católico, que para nosotros es dogma de fe, es decir, nosotros creemos en el catecismo católico porque es propio de nuestra fe también guardar la tradición y preservar la sana doctrina y el magisterio bimilenario. Al numeral 675 dice del catecismo católico: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Si tiene esta falsa impostura religiosa proporcionar a los hombres una solución aparente, significa que hay problemas que solucionar. Y esos problemas lo va a solucionar de una forma aparente, con un nuevo humanismo, con un nuevo culto hecho para los hombres cómodamente como vía de salida a los problemas, casi idolatrando a los mismos hombres, en plan satánico obviamente y masónico. Y entonces, mucho cuidado con lo que podría pasar a continuación, porque al precio de la apostasía puede que nos presenten una vía cómoda de salida de tantos problemas, pero será una solución aparente proporcionada por una impostura religiosa. La impostura religiosa suprema, sigue diciendo, es la del anticristo, es decir, de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Vamos a ver también qué dice el 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Cuidado, porque no está hablando del milenarismo del cual hablan muy sabiamente el César y el Mauricio en otro video, porque el milenarismo espiritual sí que ha sido concebido para prácticamente la mayoría de los padres fundadores de nuestra Santa Iglesia. Aquí se está hablando del milenarismo del anticristo, de la idea prácticamente, según lo que decía el punto 675, de crear un pseudo-mesianismo donde el hombre se glorifica a sí mismo, es decir, una nueva religión, impostura, donde prácticamente se quite el dogma auténticamente cristiano, se aleje la cruz de la visión cristocéntrica a la cual nosotros estamos acostumbrados porque es dogma y verdad de fe, y entonces crean una alternativa que ciertamente no va a poder existir en cuanto llegará inmediatamente la segunda venida de Cristo. Pero es importante leer lo que dice, ¿no? Sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Aquí lo dice todo. Por eso lo dice, mesianismo secularizado. No confundamos con la idea del milenarismo espiritual, del cual mucho se ha hablado afirmativamente por parte de tantos padres fundadores. Aquí se está conectando a lo que hablaba antes de la impostura religiosa, de los problemas que van a ser solucionados con soluciones aparentes al precio de la apostasía, con un mesianismo secularizado, con algo, dice, los hombres para los hombres con los hombres, quitando del medio, Dios nos perdone, la cruz salvífica, el sangre inmaculado de Cristo, el pan que da la vida. Porque nuestra fe católica es cristocéntrica y también el rosario es cristocéntrico. Tenemos entonces que seguir rezando. Que decía prácticamente, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Aquí habla prácticamente de Paulo X I en Divini Redemptoris, que perfectamente, esto no hace falta decirlo porque si no nos alargamos mucho. Catecismo numeral 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección.
El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. Desde el cielo va a bajar su esposa. Por esto es que vamos en estos últimos tiempos a recibir muchas gracias por parte del cielo. Por eso es que el apostolado activo de los auténticos seguidores a Cristo Jesús son marianos y siguen el liderazgo de la Santísima María Virgen, porque es la mujer vestida de sol. Tenemos que pensar, aquí lo dice claramente, que está predestinado que la iglesia visible tendría que prácticamente ser dominada por esa falsa impostura religiosa y por el demonio que ascendería, como dice también Daniel, al jefe del ejército, es decir, al papado. Y prácticamente la victoria de Dios va a ser sobre el desencadenamiento del mal, como prácticamente un triunfo desde el cielo. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Habrá una sacudida cósmica. Vamos a ver lo que dice Daniel 11 y espero que finalmente entenderán por qué estoy leyendo, porque no habría podido, aún queriendo, poder hacer todo esto sin tenerlo escrito. Y sobre todo me habría tardado varias horas y vuestra atención y vuestro tiempo es precioso. Daniel capítulo 11, versículo 31. Tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. Ustedes muchas veces habrán preguntado, sacrificio cotidiano, abominación de la desolación, y nosotros todos pensábamos que iba a ser algo muy visible, algo muy concreto, pero ¿cómo no hemos pensado bien que Lucifer siempre se quiere enseñar y mostrar como un ángel vestido de luz, que tenta con seducciones que parecen con una falsa compasión, una falsa misericordia, una falsa bondad, y de repente nos cautiva hasta que caigamos en la trampa? Porque si se presentase por el demonio que es, con todas las torturas y los abominios claros, ninguno quisiera caer en la trampa. Entonces, cuando esperábamos la abominación de la desolación, muchos de nosotros pensaban que se colocaría en el altar algún tipo de estatua, algún tipo de abominio, algún tipo de situación presente y visible. Pero la abominación de la desolación, el desierto, la cuaresma, las iglesias vacías, vaciadas del pan que de la vida, la desolación espiritual, la desolación por las calles, la abominación de la desolación, y abolir el sacrificio cotidiano, el sacrificio perpetuo. Esto ha acontecido, así que tenemos que abrir los ojos. Ezequiel 46, es decir, Ezequiel capítulo 46, para que vean la seriedad y la necesidad que también César, junto a Mauricio, os pido gentilmente que vayan a ver esos videos, había claramente subrayado, porque todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es un creciendo de informaciones, de catecismos hecho por el Espíritu Santo por mediante los profetas, para que aprendamos a hacer este sacrificio perpetuo siempre y constantemente y todos los días. De hecho, la importancia está subrayada aquí en Ezequiel capítulo 46, versículo 13. Cada mañana ofrecerá con holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto, es decir, sin mancha, cada mañana. Juan capítulo 6, al versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para que veáis lo importante, ¿quién puede impedir a Cristo Jesús que baje del cielo en la Santa Eucaristía, presencia auténtica con toda su divinidad, cuerpo, sangre y alma, para que la recibamos? Si lo han hecho, nos están impidiendo beber su sangre y comer la carne. Es algo muy, muy, muy desolador lo que está aconteciendo. En Daniel capítulo 12 leemos a partir del versículo 10, muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Le estoy diciendo, camino de purificación, camino de salvación, camino de arrepentimiento, doblar rodillas, estar a los pies de la cruz. Recuérdese también otra cosa, cuando hubo la pasión de Cristo Jesús, casi todos los apóstoles abandonaron a Jesús. Sabemos de hecho que después la confirmación vino porque vieron a Jesús cuando volvió prácticamente en la resurrección, pero al momento de la pasión, de la crucificación, prácticamente quedaban solamente la Santísima María Virgen a los pies de la cruz, Madre de Dios, San Juan, que era prácticamente el discípulo amado, y también María Magdalena. Por lo tanto, los auténticos discípulos, los auténticos apóstoles activos tienen que quedarse en esos tiempos difíciles, cuando todo el mundo se largue por miedo a la persecución, se
tenemos que estar a los pies de la cruz. Tenemos que estar a los pies de la cruz, amando y compartiendo los sufrimientos de nuestro Señor. Entonces Daniel capítulo 12 dice en el versículo 10, muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Los malvados seguirán en su maldad, sin que ninguno de los malvados entienda. No van a entender los malvados, porque van a tener escamas en los ojos y en el corazón. Los maestros comprenderán. ¿Pero los maestros de qué? Los maestros de humildad, los maestros de pureza, los maestros de un corazón verdaderamente en amor total a Cristo Jesús y vaciados del espíritu del mundo, para que el Espíritu Santo pueda venir a hacer catecismo. Desde que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Tú vete hasta el final y descansa, te alzarás a recibir tu destino al final de los días. Vamos a ver qué dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 24, para que veamos la importancia de esos últimos tiempos y lo que está aconteciendo, que está remarcado como para que Jesús mismo nos diga, mira, abrir los ojos. Sabemos también las escrituras que Jesús dice, ¿cómo es posible que ustedes no sean capaces de leer los signos del tiempo? Estén atentos claramente para ver si hay signos que puedan decir, bueno, estamos en esta estación, en la otra estación, porque nadie conoce el día y la hora, pero la estación nos hace entender que tenemos que estar vigilantes. En Mateo capítulo 24 dice, a partir del versículo 15, cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda. ¿Por qué habrá dicho el que lee que entienda? Entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger nada en casa. Y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Como un sentido de urgencia. Preparémonos porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a abril. Y después, ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Está hablando posiblemente de los días ya mencionados en Daniel. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces tenemos que orar y rezar para que esos días se abrevien. Vamos a ver ahora en segunda de Tesalonicenses, perdonar mi español, a partir del versículo 3. Que nadie en modo alguno se engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. Recordémonos que Lucifer no va a ser algo que se entienda, no va a ser algo tan visible y aparente, será algo súper sutil, que de hecho la Santísima María Virgen nos ha ya avisado. Muchísimos consagrados caerán en la trampa del demonio, muchísimos consagrados caerán en la trampa del falso profeta. Porque no va a ser algo visible, sino las personas, claro, ninguno se mete autónomamente en una jaula, es lo mismo que está pasando aquí. Si no fuera por el pánico, por esta investidura de legitimización de lo que está aconteciendo, ninguno habría prácticamente dicho, no me importa salir de casa, no me importa prácticamente suprimir mis derechos constitucionales, ¿me entienden? La mentira puede ser falseada hasta el punto en que se transforma en algo que pareciera casi de luz. Y dice, ¿no recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? Sabéis lo que ahora lo retiene, para que se manifieste a su tiempo debido, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción, apenas se quite de medio el que por el momento lo retiene, No voy a dar interpretaciones, pero muchas personas, tanto a nivel de susulto del alma, revelación privada, y muchas personas hasta porque pueden ver los eventos, la primera vez en la historia que hay dos papas, uno le dicen emérito, pero sin embargo hemos visto a la luz del código de derecho canónico y muchos estudios se han hecho observando la forma en que ha dado las dimisiones, manteniendo el munus petrino, el munus petrino, manteniendo el munus petrino, Papa Benedicto XVI, de hecho sigue siendo el vicario de Cristo. Y solamente ha cedido la parte administrativa burocrática del Vaticano. Por lo tanto, podría ser que a partir de abril, Dios no quiera,
podría eventualmente ser que el misterio de iniquidad está ya en acción, pero apenas se quite de en medio el qué, es decir, aquel es una persona que por el momento lo retiene, podría ser Papa Benedicto XVI, prácticamente el catecom, en griego se dice, la persona que retiene el misterio de iniquidad podría ser la persona que lo retiene, Papa Benedicto XVI, y si Dios no quiera fuera a fallecer o fuera a faltar su salud, por eso tenemos que rezar mucho para él, entonces el misterio de iniquidad se manifestaría con toda su potencia. Y dice, de hecho, entonces se manifestará el impío, cuando ya no esté prácticamente quien le retiene, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos. Habrá señales y prodigios falsos. Significa, como nosotros estamos acostumbrados a que muchos señales, prodigios, en esos últimos siglos nos han venido por gracia de Dios por medio de la intercesión de la Santísima María Virgen, me pregunto, ¿podrían incluso fabricar esos expertos mentirosos una posible falsa construcción de falsas apariciones? Yo a este punto no me sorprendería de nada. Por eso lo digo, lo suelto y ya está. Y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Tenemos que aceptar el amor de la verdad, porque solo la verdad nos salva. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Por eso Dios les manda un poder seductor que los incita a creer la mentira. Vamos a ser tentados, Dios lo va a permitir. Así todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia recibirán sentencia condenatoria. Nosotros, en cambio, debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió los primeros para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Os escogió. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Aquí se está prácticamente manteniendo el magisterio bimilenario, la sana doctrina por tradición oral. Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Voy a tomar otro poquito de agua. Entonces, la pregunta que es evidente, ¿estamos seguros de la apostasía? ¿Cómo vamos a estar seguros que realmente se está gestando y consumiendo la apostasía? Vamos a leer esto. Importante, si la máxima autoridad en la iglesia se somete a otra autoridad fuera de Cristo, pierde su autoridad. Lo repito, si la máxima autoridad en la iglesia se somete a otra autoridad fuera de Cristo, pierde su autoridad. Cuando los jerarcas del pueblo de Israel dijeron, no tenemos más rey que al César, en Juan capítulo 19, versículo 15, en ese preciso momento perdieron toda autoridad sobre las almas, rechazaron al Rey del cielo para hacer alianza con los reyes de la tierra. Hechos capítulo 4, versículo 26 y 27. Eso fue lo que le hizo decir a Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto dice un verdadero papa, el primer papa de nuestra historia católica. Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 5, versículo 29. Y desde entonces el pueblo fiel se separó. Desde entonces el pueblo fiel se separó de lo que más tarde se convertiría en sinagoga de Satanás. Porque esos jerarcas se volvieron sinagoga de Satanás. Y el pueblo fiel a Cristo Jesús se tuvo que separar, siguiendo a Pedro, San Pedro. Porque de los lugares donde Dios es profanado y expulsado, quien quiera entender, entienda, porque de los lugares donde Dios es profanado y expulsado, siempre se apropia Satanás. Vamos a ver, de hecho, en el detalle Juan capítulo 19, versículo 14 a continuación. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey, refiriéndose a Jesús. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo, Dios nos perdone. Pilato les dijo, a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, la jerarquía impostura de ese tiempo, no tenemos más rey que al César. Se pusieron por debajo del dominio del César, del emperador, del secularismo.
de la política masónica. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Vamos a ver Hechos capítulo 4, a partir del versículo 26. Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Eso es muy importante. Se presentaron los reyes de la tierra. Los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías, quien es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Por lo tanto, si todo va a seguir según la cronología del Nuevo Testamento, esto va a pasar y está escrito casualmente, fíjense en las profecías. Incluso del Viejo Testamento y del Nuevo, porque Apocalipsis lo dice claramente de estos pactos. Y César y Mauricio hablaron incluso de esos pactos que se esperan. Aquí lo dice claramente lo que va a pasar. Conspiraron los reyes de la tierra, lo que está pasando, el dominio del nuevo orden mundial, conspirando contra Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 27. Una vez conducidos, les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? Sería en el nombre de Jesús, y se lo están diciendo los apóstoles. En cambio, siempre siguen diciendo los sacerdotes sumos del Sanedrín, en cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. San Pedro, primer papa, dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un matadero. ¿Lo veis que está pasando de nuevo? ¿Lo veis que el sumo sacerdote, el falso profeta, que es sumo sacerdote, prácticamente nos está ordenando que dejemos de hablar de Jesús? Está cerrando el sacrificio perpetuo y todas las iglesias, y nos tentará diciéndonos prácticamente: ya basta de enseñar con ese nombre. Tenemos que hacer una nueva doctrina más moderna, más protestante y lo que sea, satánica y masónica. Pero nosotros, los modernos Pedros y nuestro Papa Benedicto XVI seguramente está de acuerdo, porque lo ha hecho entender incluso con su último libro, con Sara, que tenemos que ser fieles a la sana doctrina del magisterio bimilenario. Por lo tanto, Pedro y los apóstoles y nosotros tenemos que replicar: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que replicarlo claramente a quienes, a ese sumo sacerdote falso profeta, quiere en cambio rendirse ante los Césares y ante los Poncio Pilatos, porque están crucificando de hecho a nuestro Señor por segunda vez. Y eso es inaceptable, porque ya conocemos el misterio de la verdad de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 9. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado, porque has guardado mi consigna de perseverancia. Cristo, Dios, quieren que nosotros guardemos la consigna de perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo. Va a venir sobre todo el mundo la hora de la tentación para tentar a los habitantes de la tierra. ¿Lo entienden? ¿Entienden por qué estoy haciendo esta lectura y no podría haberlo hecho? Esto supera a cualquier persona. Esto es leer la palabra de Dios y luego por favor en oración contemplarla, meditarla, pedir asistencia del cielo. Porque estamos abandonados. Se dan cuenta de lo que está ocurriendo en todos los países. Cuando lo vean en sus propios países, esa desolación, entenderán más fuerza cuando vean que tocan las iglesias y nadie les abre y la gente muere sin ningún ritual y que ya se haya suspendido todo acto religioso. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Nosotros también vamos a padecer por culpa de los sumos sacerdotes y escribas, que serían los modernos fariseos hipócritas que solo quieren el poder por el poder.
Y al versículo 22, Pedro se lo llevó aparte a Cristo y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. ¿Por qué no quería que prácticamente le pasara algo a Cristo? Y sobre todo porque aún Pedro pensaba que de alguna forma el mesianismo de Cristo habría sido algo también político, no podría morir así. Entonces estaba mirando aún con ojos del mundo, sin ver con los ojos espirituales. Entonces Jesús, y esto acontece, si ustedes conocen la escritura, inmediatamente después de que Jesús legítimamente le dijo, Pedro, tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. Y lo que ates y desates tú con la iglesia, pues será atado y desatado en el reino de los cielos. Significa que acababa de darle la investidura a Pedro como primer papa, y esto es cierto. Sin embargo, los 2 minutos después, por solo Pedro dejar de estar inspirado por el Espíritu Santo y acompañar el Espíritu del mundo, inmediatamente Jesús le hace un llamado de atención y dice, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podría dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los que aquí presenten no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Os hago notar que si Jesús le dice al mismísimo San Pedro, el primer papa de nuestra historia, de nuestra Santa Iglesia Católica, y le dice que tiene que pensar como Dios, no como los hombres, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y seremos juzgados por nuestras decisiones de aquí al próximo futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos siempre a las Escrituras. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y si mi sangre se ha de derramar, dice San Pablo, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Dice luego Filipenses, siempre capítulo 2, en el versículo 21, todos buscan su interés, no el de Jesucristo. De Timoteo, en cambio, conocéis su probada virtud, pues se puso conmigo al servicio del Evangelio como un hijo con su padre. O sea, esta doble posibilidad de ser auténticos, fieles, devotos a Cristo Jesús nuestro Señor, con fe sobrenatural en la palabra de Dios y auténtica adherencia a los santos evangelios de Cristo, a sus enseñanzas, o en cambio prácticamente negar, hacer apostasía o prácticamente disminuir la divinidad, la importancia de Cristo. Eso es una cosa prácticamente desde hace 2000 años atrás. Por lo tanto, aquí nos están diciendo claramente lo que tenemos que hacer. No tenemos que buscar nuestro propio interés, tenemos que hacer el interés de Jesucristo nuestro Señor. Ahora vayamos nuevamente a Daniel capítulo 3, que nos habla con fuerza de la actualidad. A partir del versículo 37, aquí notar cómo podemos aprender de ello, porque parece escrito justo para estos tiempos. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. De hecho, ¿cuántos somos los auténticos fieles del rebaño de Cristo? El rebaño fiel, el remanente, ¿cuántos somos? Dice, pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Está presente escribiendo lo que nos está aconteciendo ahora a iglesias cerradas, sin pastores, sin sacrificios, sin nada. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, y aquí es la solución, por eso, y la Santísima María Virgen lo va diciendo desde ese tiempo, por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros. Holocausto significa sacrificio de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Sean confundidos cuantos traman maldad contra tus siervos. Sean avergonzados sin poder ni dominio y su fuerza sea arrebatada. Sepan que tú eres el Señor, el único Dios, glorioso sobre toda la tierra. En Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 24, dice: fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad, a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Lo repito, no faltemos a las asambleas como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados, sino solo la perspectiva pavorosa del juicio y del furor del fuego que devorará a los enemigos. Al que viola la ley de Moisés, lo pronuncié mal, al que viola la ley de Moisés, lo ejecutaron sin compasión, basándose en 2 o 3 testigos. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y ultraje al Espíritu de la gracia? Conocemos al que dijo: mío es el desquite, yo daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes, se refiere a los del cielo. No renunciéis pues a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. No arredráis. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Vamos a ver la segunda de Timoteo, capítulo 4. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Estos tiempos no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Y ahora otra cosa que les quiero decir, muy importante, sobre rezar el Santo Rosario de las llagas dolorosas de Cristo Jesús y hacer el culto a la preciosísima sangre y consagrarse a la santísima y preciosísima sangre de Jesús. Porque recuérdese que tenemos en Éxodo capítulo 11 y también capítulo 12, cuando hablaba de la 10ª, no lo voy a leer que es demasiado largo, la 10ª y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas con la sangre de un cordero, ya que de esta forma no entraría el ángel de la muerte en sus casas para matar a sus primogénitos. Si las plagas que van a venir, si las copas de la ira de Dios que se van a vertir en el mundo, y si la persecución va a llegar, refúgiense en las llagas dolorosas de nuestro Señor Cristo Jesús. Se pongan a los pies de la cruz, hagan el rezo del Santo Rosario todos los días. Les aseguro que si se consagran la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, si se bañan en ella, recibirán la protección, la misma protección que bíblicamente fue otorgada a las personas en Egipto, donde pudieron salvarse el castigo de Dios, y el ángel les ahorró la vida porque había la cruz del sangre del cordero, pero ese cordero era un cordero cualquiera. Ahora nosotros tenemos la sangre preciosísima del cordero sin mancha de Dios, quien es el mismo Dios, el Hijo unigénito.
el Verbo que se hizo carne para salvarnos de nuestros pecados. Refúgiense en la cruz, refúgiense en las santas llagas de Cristo, recen mucho y consagren sus corazones al corazón sagrado de Jesús, al corazón inmaculado de la Virgen María. Protéjanse con su manto. Es muy importante que luego espero que César, por favor, publique a lo mejor en la descripción algunos textos que son disponibles para que ustedes tengan todos esos versículos, así lo tienen anotado, y además oraciones para que puedan consagrar sus casas como hogares marianos. Transfórmenlos en hogares marianos, hagan las oraciones, hagan ciertos salmos, hagan cierto rezo del Santo Rosario. De esa forma van a tener protección de cualquier cosa. Tengan fe sobrenatural, porque Dios lo puede todo. Y han estado concedidas y prometidas por la Santísima María Virgen y su intercesión, mediante la gloria y la gracia de Dios, tantos beneficios y protección. Y gracias a quien reza con fe sobrenatural y con amor, devoción a Cristo Jesús, el Santo Rosario. Y entonces vayamos a Lucas para terminar, al capítulo 18, versículo 7. Pues Dios, es la pregunta que tengo que hacer, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. ¿No hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, Dios? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Encontrará esta fe en la tierra? ¿Encontrará la fe que hace que la gente rece de día y de noche? ¿Que esté rezando todos los días? ¿Que esté consagrando todos los días? ¿Que esté haciendo el rosario de las santas llagas dolorosas de Cristo? ¿Que esté prácticamente haciendo un camino, ofreciendo sus sacrificios y sus dolores a Cristo Jesús? Como también nos invita San Pablo, que aún recordando que los méritos de Cristo son infinitos y perfectos porque Dios ha hecho un sacrificio perfecto, el Cordero Inmaculado sin mancha, y sin embargo nos hace entender que nosotros podemos agregar nuestros dolores y padecimientos y nuestra sangre a la de nuestro Dios, en prácticamente intercesión para con nuestros hermanos y hermanas que aún están perdidos, porque Dios quiere salvarlos. Esas almas le corresponden. Bueno, y antes de cerrar este video, me sea permitido comunicaros toda la paz, la tranquilidad, la esperanza, la fuerza, la plenitud, la dicha, la bendición que podemos recibir al ponernos ciertamente en las manos de Dios. Y vamos a leer juntos Efesios capítulo 6. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Qué maravilla nuestro Señor. Y ahora el Salmo 91, para terminar, vamos a ponerlo aquí. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su verdad es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por haber escuchado este humilde servidor de Cristo Jesús. Tenemos que vivir de la divina voluntad en la divina voluntad, por Cristo, en Cristo, con Cristo. Y que Dios nos bendiga y nos proteja. Un fuerte abrazo, César. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de comunicaros estas cosas que pensaba ser muy importantes y espero que en oración pueda confirmarme en la fe, tal vez en los comentarios, para decirme que sienten el susurro de su alma, su espíritu, que lo comunique en oración y estamos juntos en esta lucha espiritual. Oren mucho, oremos mucho, hagamos cenáculos, aunque sean virtuales, en oración continua, porque pues al fin y al cabo, como muchas veces dice César también, muchas personas hubieran querido vivir esos tiempos. Y entonces, ánimo, tengamos esperanza, porque Dios es un Dios fiel y aquellos que guardan sus mandamientos y le aman de todo corazón y por encima de todas las cosas, Dios nos ama sobremanera al punto en que dio la vida por nosotros. Que Dios nos guarde, nos bendiga. Muchísimas gracias, os quiero y perdonadme por ser un indigno servidor en cuanto sé que soy indigno de leer las escrituras y a veces incluso obviamente comentarlas. Me perdonaréis, he hecho lo mejor que podía para extender este mensaje que pensaba poder ser importante. Gloria a Dios Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde, un fuerte abrazo a todos. Ciao da Marco, un abbraccio dall'Italia. Ciao ciao.